Bienvenidos a la consejería. ¿Cuántas veces no nos decimos a nosotros mismos o le decimos a gente en general que a mí me pegaron y nunca me pasó nada? Nunca me traumé, entonces no le va a pasar nada a mis hijos. O cuántas veces a lo mejor yo no tenía una relación tan cercana, pero no me pasó nada. Aquí estoy, no estoy traumado. Y empezamos a minimizar esa parte del no me traumé y no me traumé en muchas cosas de la vida. Y resulta que no estamos tan bien enterados. Hoy en la consejería vamos a hablar de eso con una especialista que invitamos el día de hoy. Te invitamos a que te quedes en este tema que va a estar muy interesante. Bienvenidos a la consejería. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la consejería. Yo soy Carla García, junto con Indalecio Montemayor. Estamos transmitiendo este podcast desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos un invitado, Roberto López. Gracias por estar aquí, Roberto. Gracias a ustedes. Él es psicoterapeuta, conferencista especializado en temas para adolescentes y de sexualidad, maestro de cátedra también aquí en la Universidad de Monterrey. Y pues bueno, él tiene certificaciones y está muy especializado en una terapia que por sus siglas en inglés se le conoce como EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, así se nombra el tipo de terapia, pero está especializada en superar el trauma y queremos platicar contigo, Roberto, de qué se trata todo esto. Cada vez se empieza a escuchar un poquito más este tipo de terapia y se está volviendo como más conocido y queremos platicar al respecto. Y también del tema de lo que es el trauma, ¿no? Porque a veces como que usamos la palabra de no estoy traumado, como lo decíamos al principio del programa, pero tiene mucho más trasfondo del solamente comentarlo. Gracias por estar aquí, Roberto. Es un gusto y muchas gracias por su invitación. ¿Cómo está la cosa, Robert? O sea, ¿cómo está el tema cuando todo el mundo decimos, no, yo no me traumé, yo no estoy traumado? Y tú antes de empezar la grabación decías, hay una tendencia cultural a minimizar. ¿Cómo está ese tema? Sí, yo creo que la tendencia a minimizar es algo, yo diría, muy mexicano, en el sentido que todavía no hay una cultura de tratar asuntos emocionales en terapia. Como que la idea es que si yo voy al terapeuta es porque algo realmente muy malo pasa, y eso yo lo veo en la práctica, y es que la gente que va a terapia, tanto, sobre todo quizá adultos, no tanto en las generaciones más jóvenes, van a terapia cuando el agua ya la sienten que les está pasando el cuello, ¿no? Sí. Y que ya no pueden más. En otras culturas, en otros países, ir a terapia es algo súper común, ¿sí? Es como algún paciente me decía hace tiempo, para mí la terapia es como mi mantenimiento, haz de cuenta que si fuera el carro es mi mantenimiento mensual, lo más que a mí me gusta venir cada 15 días, ¿no? Sí. Eso no es lo común, la gente acude cuando ya la situación emocional les rebasa, ¿no? O cuando, ahora sí, el trauma ha causado una situación de la vida diaria, digamos así, insoportable o que ya no se puede sobrellevar. Okay. Cuando una terapia o otra visión, digamos, de la terapia, que puede ser tanto preventiva como una ayuda emocional, puede prevenir fuertes problemas emocionales como una depresión o una ansiedad crónica que cuando ya llevan mucho tiempo tienen que derivarse a otro especialista, como por ejemplo la psiquiatría, o que necesite medicamento. Cuando muchas de estas cosas se pueden prevenir, sí, con una intervención a tiempo. Ya. Cuando los simples mortales, que andamos así de a pie, que decimos la palabra trauma, Ujú, le ponemos como que tiene un significado muy fuerte ujú. y sentimos siempre que no aplica para nosotros. ¿Cuáles serían algunos ejemplos que tú pudieras decir, cualquier persona de pie puede llegar a tener algún tipo de circunstancia? A lo mejor, y como que entender que la palabra no significa algo tan extraordinario o algo que te, a lo mejor, ¿cómo decirlo? Que te limite para actuar, sino simplemente que poder identificar nosotros Sí. qué significaría trauma como tal. Porque hoy en día, por ejemplo, luego hay gente que me dice, a ver, yo me imagino cuando me hablan o cuando me dicen,
voy a ir a una terapia que está especializada en superar el trauma, hay personas que piensan, ay, pues es que eso es cuando sufriste alguna violación o algún abuso sexual, ¿verdad? Ya sea de chico, de adolescente, de adulto, o no sé, ahora que ha subido o incrementado la inseguridad, que digan, ay, pues sufrí un asalto a mano armada o con violencia y entonces pues es algo que realmente me incapacita porque ya tengo algún miedo, ¿verdad? Ya muy difícil de superar y no me permite ser funcional socialmente hablando. Creo que hay personas que se pueden ir a casos tan extremos como este tipo, pero no lo es así, ¿no? Entonces que igual nos platiques al respecto, Roberto. Efectivamente, llega gente a terapia con eventos así. Digo, desafortunadamente en nuestra sociedad mexicana, por la inseguridad, pues me ha tocado ver casos de gente que han sido secuestrada, a otros que han intentado secuestrar, gente que ha sufrido violación a temprana edad en el ámbito familiar, por ejemplo, por el padrastro, por algún miembro de la familia. Gente que ha sido asaltada a mano armada o con violencia, que son desafortunadamente, digo, situaciones muy comunes. Quizá eso es lo que tenemos como idea, como comentas, de un trauma, ¿no? Sin embargo, el concepto de trauma es mucho más amplio en el ámbito psicológico. Cualquier evento que ha dejado una huella en nuestra vida y que, digamos, sigue estando presente con algún tipo de manifestación, puede ser un miedo o puede ser una fobia o puede ser un no querer convivir con algún tipo de personas o el tener pensamientos intrusivos, lo que no comúnmente llamamos flashbacks, o sueños molestos. En fin, estoy diciendo una serie de síntomas que se pueden manifestar, de cosas que pueden derivarse del pasado, tanto reciente como muy anterior en el tiempo. A veces lo que sucede, o sea, otra cosa es que es importante para distinguir el trauma, que el trauma no es tanto el hecho como tal, sino cómo cada persona asocia o almacenó en su memoria el evento. Es decir, por ejemplo, que una persona llegue y diga que en su infancia no la tomaron en cuenta, ¿sí? Porque fue en la familia la hija, me estoy acordando de un caso, es que yo fui la hija sándwich y arriba de mí había 2 hermanos y abajo de mí 2. Y mis hermanas mayores eran muy cualificadas y todo el mundo les iba muy bien en la escuela y eran bien en los deportes. Y entonces yo no sobresalía tanto y yo quedé como en medio. Y yo siempre sentí que era la que a nadie le hacía caso. Algo tan común como eso que puede suceder en cualquier familia, o pueden suceder en nuestras familias, que tú puedas decir, oye, pues yo también fui el sándwich y no estoy traumado, no pasa nada. Para otra persona sí lo fue. Y crece con una creencia disfuncional o con una creencia limitante de nadie me quiere, ¿sí? Por eso, el punto aquí es que hay hechos que en sí mismos son traumáticos, como los que comentábamos hace un momento, como la violación o como un asalto, un secuestro, etcétera. Como hay otras cosas que podemos no considerar traumáticas, pero para una persona sí fue trauma, ¿sí? También nosotros distinguimos en este ámbito de un trauma simple a un trauma complejo. Okay. Ahora, el trauma complejo tampoco se refiere otra vez a eventos fuertes, sino a eventos repetidos en el tiempo que han dejado una huella más de fondo en la persona, limitándola más, como puede ser una persona o un joven que durante toda su escuela sufrió bullying. Y estoy pensando en otro caso específico de un joven que fue a terapia por más o menos un año puntualmente cada semana, cosa que no es en esta terapia nada común, porque esta terapia es bastante breve en comparación con la terapia tradicional. Estoy diciendo que con breve es que hay gente que por un evento traumático específicamente puede superarlo en 4 o 5 sesiones.
Sé que puede Ok. sonar mágico, ¿sí? Y sin embargo es real, ¿sí? Como puede haber gente que puede estar en terapia 1 año o 1 año y medio. Eso va a depender mucho de cada persona. Pero lo que decía de este joven que fue por bullying, no hubo un evento fuerte, por ejemplo, no sé, que lo echaron a la basura cuando era niño y lo encerraron ahí, o que lo patearon y lo mandaron al hospital. No. Sin embargo, era una continua burla, o sea, un continuo acoso emocional en su escuela, tanto primaria, secundaria y dice que incluso en la preparatoria, que lo que él, ya siendo un joven adulto, en sus más de 30 años, tenía un serio problema de convivencia con los demás. Es decir, una conducta realmente antisocial, una falta de capacidad para poder comunicarse con los demás, sobre todo con gente que no conocía. Era un trauma muy arraigado que requirió un proceso bastante largo de terapia, ¿sí? Y que eventualmente él pudo superar gracias pues, a su constancia y a su esfuerzo, ¿no? Ok. Entonces, no siempre tienen que ser cosas, no sé, noticias de periódico de la tarde, ¿no? Ok. O sensacionalistas. Pueden ser actos repetidos en el tiempo que, sin ser en sí mismos muy significativos, por el hecho de haber sido repetitivos y por los recursos emocionales que esa persona tuvo en su infancia, no lo supo superar, no tuvo la resiliencia o la inteligencia emocional para saberlos manejar y le afectaron y le siguen afectando en su vida adulta. Ok, entonces, digo, qué interesante lo que nos dices, Roberto, porque como lo que comentabas hace un momento es, de entrada, el mismo evento para dos personas, incluso en la misma familia, pudieran, según los recursos emocionales que tienen, su carácter, su temperamento, su forma de ser, podrían ser traumáticos para un miembro de la familia y para otro quizás no. Es correcto. Entonces, bueno, de entrada dependerá mucho como de la perspectiva. Y de ahí también que a veces, como uno dice, pues, con qué personas sí puedes como hacer ciertas bromas o con qué personas puedes hacer ciertos comentarios, porque unos pueden ser mucho más sensibles Sí. que otros, no solo hablando de los hijos, o sea, incluso en la convivencia, en el trabajo, etcétera, que a veces puede pasar ese detalle, ¿no? Y el otro tema que mencionabas era sobre el trauma simple y complejo, era que pueden ser no cosas tan graves, pero que esta repetición constante y, ok, otra vez mezclado con los recursos que tiene la persona, puede convertirse en un trauma Es complejo correcto. que realmente incluso lo imposibilite como para la convivencia social, que lo haga poco funcional, Así es. ¿verdad? Pero por ejemplo, hablando como ahorita el caso que mencionabas de esta persona, ¿qué hace llegar a una persona así? Es decir, a lo mejor ya que pasó el proceso de terapia, esta persona hace consciente o se da cuenta que este bullying que sufrió, a lo mejor a pequeña escala, entre comillas, lo decimos así, ¿verdad? Pero como era muy constante, a lo mejor estas burlas no fue algo que físicamente fuera violento, sino más bien era verbalmente violento o así. ¿Qué pasaba en su vida que decide y dice, oye, voy a ir, me voy a dar la oportunidad de tomar una terapia? ¿Qué cuestiones lo orillan? Porque podrían resultar cosas que como dices tú, pues no son realmente significativas o la chica que hablabas que sentía que no era tan relevante como el resto de sus hermanos, por su posición familiar, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué serie de circunstancias pasan para que ellos digan, oye, quiero una terapia, ¿verdad? E identifiquen que tienen que superar un proceso de trauma. Muy bien, es una pregunta, creo yo, bastante importante e interesante, porque por lo general las personas cuando acuden a terapia acuden por una situación del presente, su presente. Por ejemplo, en el caso del joven que sufrió bullying durante la infancia y adolescencia, ya teniendo más de 35 años, él comienza a tener una relación de noviazgo
formal, cosa que pues por su mismo parte antisocial, comportamiento antisocial no había tenido. Ujú. Empieza bastante tardía su relación de noviazgo y dentro de un contexto de un grupo de la iglesia, de un grupo religioso. El contexto del grupo religioso es un contexto muy sano de jóvenes que pues tienen, ¿verdad?, más o menos un mismo ideal, y ahí es donde se da esa relación. Ya estando en esa relación de noviazgo, su novia se da cuenta de que tiene comportamientos poco comunes, como por ejemplo acudir a una reunión social y que él no sea capaz de entablar una conversación con nadie. Y en ese caso es ella la que le dice, oye, pero es que esto no está correcto. A veces la gente se adapta tanto a la situación traumática que aprenden a vivir con el trauma. Pero bueno, es una capacidad psicológica que todos tenemos. Es decir, a veces la gente no se da cuenta de que puede estar mejor emocionalmente porque ya lo adaptó a su vida, Ok. ya lo asimiló de tal manera que lo ve como la normalidad. No sé, es como cuando la gente que usa lentes, o a mí pues, me sucedió, pero yo me di cuenta que necesitaba lentes cuando estaba estudiando la carrera, cuando en broma y juego le dije a mi amigo, oye, préstame tus lentes a ver cómo se ve. Y me pude dar cuenta que podía ver mucho mejor de como ya veía. Muchas veces así pasa con las situaciones psicológicas. Tenemos una gran capacidad de adaptación a las situaciones y creemos que esa es la normalidad cuando no lo es. Entonces a veces hay otro detonante que muchas veces puede ser otra persona que se da cuenta de una situación, o puede ser en el matrimonio cuando ya estando casados alguna situación dentro de la convivencia de pareja salta. Sí, como decía una amiga, bueno, pues yo me casé muy enamorada, pero ya casados empezaron a salir los elefantes del closet, decía ella, ¿no? Entonces, ya cuando aparecen esas situaciones inesperadas, es cuando ante un reto de no poder manejar una situación, entonces acudo a terapia por esto que me está pasando. Es la labor del terapeuta, en este caso es mi labor ante lo que se está sucediendo en el presente, indagar en el pasado. Porque por lo general lo que está sucediendo en el presente es solamente la punta del iceberg. O sea, la gente cuando va a terapia realmente es por un síntoma, que es algo que está sucediendo, como estos ejemplos que acabo de dar, pero que por lo general la persona no ve todo lo que hay detrás. ¿Sí? Ok. No ve todo lo que hay detrás. Tengo un caso presente de un joven que acude a terapia porque ya se iba a casar y tenía ciertos problemas de convivencia con su novia. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo fue tu infancia? Y él dice, todo muy bien en mi niñez, una niñez muy feliz, muy bien. Ya con la experiencia he aprendido que eso de que la infancia todo estuvo feliz y todo de maravilla es para mí una señal de alerta de que hay que buscar algo, porque a todos nos suceden cosas. Creo que por lo general también tendemos todos a decir que todo está muy bien, ¿no? Un poquito como cuando nos vamos de vacaciones y nos preguntan, ¿cómo te fue de vacaciones? Súper Muy bien bien. y todo bien. Y parece que todo el mundo en las vacaciones, vamos, ¿verdad? Vacaciones color de rosa de Facebook, pero nadie sabe todas las aventuras que uno tiene que pasar en familia con las vacaciones. Pero no lo cuentas, no lo vas a decir a nadie, eso se queda en casa. Así pasa acá, ¿no? Entonces, indagando con este joven, le dice, bueno, me hacía ruido algo, a veces la experiencia también te va dando un poquito de intuición. Y en algún momento algo me hizo ver que le dije, háblame de la relación con tu papá cuando eras niño. El joven se quedó un momento en silencio, le cambió totalmente el rostro. Estoy hablando de un joven de 26 años, grandote, corpulento, fuerte, deportista. Y de pronto empieza a llorar como un niño. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un abuso psicológico de parte de su papá durante su infancia, que le decía que era un inútil, que no servía para nada, pero ya lo había adaptado a su vida, ¿sí? El que lo adaptes a tu vida, el que tú pretendas que todo es normal y ya pudiste adaptarte, no necesariamente es algo bueno. Es decir, la capacidad de adaptación nos sirve para salir adelante de algo que nos sucedió, pero eso no quiere decir que el trauma esté resuelto. O sea, quizás es sutil la distinción, Súper, ¿ok? súper O sea, yo me puedo adaptar interesante. a una situación, ¿sí? Yo me puedo adaptar a que, a como hacen con los niños en Siberia o en Rusia, que los sacan a las temperaturas bajo cero para que se adapten a eso y su cuerpo se haga inmune al frío. Ok, eso es una situación. Pero en las situaciones emocionales podemos adaptarnos
porque tenemos esa capacidad para sobrevivir, pero eso no quiere decir que sea la manera más funcional de vivir una situación. O sea, lo podemos superar y darnos cuenta de que podíamos estar mejor, pero muchas veces no lo vemos. Ok. Ahora, un ejemplo que nos dices es que puede decírtelo a lo mejor tu novia o te lo puede decir el novio, el esposo, la esposa. ¿Es posible que uno mismo se pueda dar cuenta de algo, de que está cargando algo? Claro que sí es posible. Por ejemplo, a veces puede ser que un joven que ya deja la universidad, empieza, vamos a decirlo así, a salir un poco de su ámbito o digamos que de protección de la familia, es decir, por ejemplo, su primer trabajo, y empieza a convivir con gente que no es de su mismo modo de pensar o con gente muy diversa a él y empieza a notar que hay cosas que le afectan que antes no veía, quizá por el hecho de que había estado muy protegido en el hogar, ¿no? Entonces, por lo general, la persona sí se da cuenta por sí sola cuando empieza a tener dificultades en la relación con otras personas. O puede ser con una situación consigo mismo, como una cosa como decir, bueno, tengo tanta edad, no sé, 26, 27 años y estoy muy satisfecho con mi vida, realmente no sé lo que me sucede, ¿verdad? Y me he dado la oportunidad, o alguien me recomendó, eso es muy común, lo platiqué con un amigo, con una amiga, y me dijo, oye, ¿por qué no vas a recibir ayuda profesional? Y la persona dice, bueno, pues no estoy tan mal. Pero bueno, pues alguien de confianza le recomienda ayuda profesional, lo consideran y así es como mucha gente llega, ¿verdad? Mucha gente llega así, referidos por alguien que ya tuvo una experiencia positiva en terapia, habiendo recibido terapia, y se lo recomiendan. Ya. Ahora, Roberto, tú nos dices de que hay ciertos sucesos que son los que hacen que nos adaptemos y hagamos esto, pero eso no significa que me adapto y sigo. Eso va a tener un impacto como quiera en alguna otra actividad. Y quiero poner, por ejemplo, lo que hablábamos, es muy común escuchar hoy en día del tema de, por ejemplo, hablar de golpes. Sí. A mí me pegaron y yo no me traumé. Mi hijo no tiene por qué traumarse, porque ahorita se escucha cada vez más el tipo de la disciplina que es un poco diferente y siempre todo el mundo y todos los viejones de antes y todavía hoy casi siempre es el hombre el que lo decimos, yo no me traumé, pero eso puede repercutir en nuestros hijos. Entonces, digo, es un ejemplo muy puntual, Sí. pero me imagino que impacta en otras cosas de la vida, un trauma. Es totalmente correcto. Voy a mencionar un ejemplo real de una madre de familia que pide la terapia para su hijo de adolescente. El motivo es porque su hijo adolescente, terminando la prepa, le dice un día que está prácticamente seguro de que uno de sus mejores amigos abusó sexualmente de él una noche que él lo invitó a su casa. Entonces, claro, por supuesto, la mamá se alarma mucho porque pues ya habían pasado 2 años de esto y él no se había atrevido a decirle a nadie. Entonces, la mamá busca la ayuda, él acepta la ayuda y él llega a la terapia con ese asunto. Lo más interesante de esto que puede resultar como suscitar un cierto morbo, ¿cómo es posible que sufrió abuso por uno de sus amigos? Estoy hablando de un varón, no estoy hablando de una mujer. Un varón que sufre abuso sexual por parte de uno de sus amigos en su casa. Efectivamente sí sucedió eso, pero a lo que voy es, y respondiendo a tu pregunta, que indagando en terapia él traía otro asunto que emocionalmente para él afectaba mucho más. Y era que su papá lo abusaba de él emocionalmente, ofendiéndolo, porque su manera, digamos, de su papá para educarlo era a través de insultos. Y dice, bueno, es que a mí así me educaron. Un poquito lamento, como decías tú, los papás de antes, o quizá combinada con una mentalidad machista en donde si lloras eres, ¿verdad? Eres esto, eres niña y cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Y mucho de eso ha estado y se ha superado bastante, pero todavía tenemos mucho camino que recorrer en eso. Y yo con este caso que es reciente, que es presente, lo veo.
Él pudo trabajar en la cuestión de su abuso en 2 sesiones de una manera increíblemente positiva y superada. Pero lo que él traía de fondo, mucho más arraigado que ese evento específico en Puntual. el tiempo, era un abuso de su papá emocional, verbal. Y estoy diciendo que solamente una vez lo golpeó y fue porque aventó algo, una cosa y le pegó a él. No le ha levantado la mano. Y sin embargo, aún así, el trauma psicológico es presente y está bastante arraigado. Porque al grado que él dice es que yo no quiero ir con mis papás, los papás están separados, entonces él vive con su mamá, pero los fines de semana le toca ir con él. Y dice, es que yo no quiero que llegue el fin de semana porque no quiero estar con mi Le papá. saca la Yo vuelta. ya sé que me vas a gritar, me llamó la atención y me regañó, me puso en ridículo delante de mis amigos y situaciones de ese tipo, ¿no? Ahora, Wow. Roberto, me imagino que es también común el tema de escuchar traumas relacionados con la sexualidad. Y me imagino que tiene mucho que ver el tema de la pornografía. O sea, yo creo que a lo mejor el acceso a cierto tipo, bueno, en general cualquier tipo de pornografía, debe generar un impacto en mucha gente que ahorita lo que hablábamos, de rebote te va a pegar en otra cosa y seguramente un golpe va a ser en su relación sexual a nivel matrimonio. Me imagino que puede ocurrir eso también, Roberto. Es muy correcto. Yo recuerdo muy bien estando en el colegio, en una plática que yo recibí estando en la primaria, de un adulto, un padre de familia, que se me quedó muy marcado. Decía, ¿ustedes creen que la pornografía les afecta solo a ustedes? Dice, no, afecta a cualquier edad, en la vida adulta también. En ese entonces me quedó grabado porque realmente yo creía que, pues si las películas están clasificadas para adultos, es porque los adultos no les hacen daño Claro. en la mentalidad o en la lógica de un adolescente. En la actualidad me tocan casos de adultos casados y con hijos con una seria adicción a la pornografía. Y con esto estoy hablando de que puede ser una adicción que afecte tanto más que el alcohol o las drogas. ¿Por qué? Porque hace a la persona muchas veces incapaz de tener una relación no solamente sexual, sino un contacto emocional con su pareja. ¿Sí? Y he visto gente sufrir mucho porque la adicción a la pornografía es como una telaraña. O sea, llega un momento en el cual se ven atrapados y cuando ya hacen conciencia, ya no pueden salir. ¿Sí? Entonces, y la pornografía, por mencionar casos específicos, digamos así, de ver imágenes de mujeres en internet, en algunos casos de eso a qué asciende. En casos específicos que he visto asciende a través también de internet, entrar en contacto con mujeres para encuentros sexuales. ¿Sí? Y entonces, una vez que llegan a eso, estoy hablando de personas casadas y con hijos, se pierde el control. Es una situación como impulsiva, ¿verdad? De un encuentro tras otro, tras otro, tras otro, cuando la persona ya no puede salir y pide auxilio. ¿Sí? Incluso en algunos casos han llegado a terapia porque la esposa se da cuenta y ella es la que dice, yo no puedo seguir así, o tienes que acudir por ayuda. Y en algunos casos me han dicho, gracias a Dios que mi esposa se enteró porque he podido poner remedio. Cuando uno podría pensar, oye, pues lo que menos quieres es que tu esposa se entere de algo así. Efectivamente, por lo vergonzoso que eso es. Pero eso es lo que muchas veces les hace poder reaccionar, ¿no? No, no estamos habituados, y yo creo que en el ambiente, y me enfoco más en el lado de los hombres, aunque creo que las mujeres también ya empiezan a entrarle, que lo tomamos con mucha naturalidad o lo queremos ver como algo de hombres, algo de cultura de hombre, el andarse compartiendo contenidos pornográficos, pero no nos damos cuenta de ese impacto que tú dices. Ahora, eso, tú estás hablando de que se meten en un ambiente complicado, pero le pega a la esposa también. O sea, le pega, me imagino que en pedirle cosas que de plano pues son cosas irreales y demás, o inclusive hasta rechazarla, me imagino, Roberto, por ahí. Sí, porque un problema en la vida adulta con la cuestión de la pornografía es que el hombre, vamos a decirlo así, podemos tender a fantasear, ¿no? Con lo que sucede ahí y quererlo replicar con la propia esposa. Cuando
pues sabemos que mucho de eso de la pornografía es actuado, es un acto, está fabricado. Actuado y editado y todo, Exactamente. ¿verdad? O sea, en realidad Es una no producción. pasa, Está muy producido y Está por lo tanto producido. no es una situación de la vida real. Y por eso, quererlo replicar, lo único que va a provocar es una frustración en ambos. Y por el caso de la mujer, por lo general, sentirse utilizada. Ahorita vemos el lado, el lado de los hombres. Tocaste ejemplos de los hijos. Casos de la mujer, me imagino, porque pues yo ya me fui por el lado también de hombre y tocamos algo el tema de los hijos. Casos de mujeres, Roberto. Tema de mujeres. Algunas definitivamente tienen un impacto por la convivencia que tenía con sus papás o con su propia mamá. Me parece, y quiero encaminarlo un poquito por el lado de la mamá, un tema de que a lo mejor la forma en que les exigían atender al marido, de quedarse calladas, aunque la tendencia ahorita es empoderamiento y lo que tú quieras, pero el empoderamiento a veces se ve con un choque de la persona con cosas que está cargando. Me imagino que eso también debe influir en un tema de trauma. Sí, por supuesto. Efectivamente, ahí tocas un tema también muy cultural, ¿verdad? En el sentido que la mentalidad ha cambiado mucho en poco tiempo. Es decir, en otras épocas la mujer estaba educada para ser el alma del hogar, para sacar adelante la familia, los hijos, ser dócil y sumisa, ¿verdad? Así era educada. En la actualidad ya no es así y me han tocado casos de mujeres de, vamos a decir, mediana edad, estoy pensando en algún caso específico de aproximadamente 50 años de edad, que fueron educadas así y que en la actualidad sus hijos piensan de una manera totalmente distinta, es decir, no dejarte, y a veces eso causa en la persona un conflicto. O sea, bueno, yo me dejé de mi esposo me pisoteara o me tratara como si fuera una muchacha, como si fuera la del servicio del hogar, pero que así me educaron. Pero ahora me doy cuenta que no es así, ¿verdad? Y ciertamente sí causa un conflicto, ¿verdad? Causa un conflicto emocional y un conflicto interior. Claro. Incluso, por ejemplo, ahorita que hablamos, digo, que estás tratando un tema, ¿verdad? Que tiene que ver específicamente a lo mejor con un patrón cultural que se está modificando, pero también a veces en las relaciones de pareja, la manera en que convivían nuestros papás, marca muchísimas cosas, o sea, marca cosas de importancia. A veces por las problemáticas o las discusiones que tenían nuestros padres, luego vienen y se pueden convertir en un patrón y hacia mi matrimonio, hacia mi relación de pareja, ¿no? Sí, pues tendemos a repetir patrones, sí, y muchas veces eso es otro de los temas recurrentes en la terapia, ¿verdad? Algún caso que dice, bueno, yo no, pienso en un caso de una muchacha que decía, bueno, yo me quiero casar, pero no quiero tener hijos, porque después de lo que viví de violencia en mi casa, yo no quiero que mis hijos sufran lo mismo, porque ella estaba hecha la idea de que, pues así va a suceder a ella también, ¿no? Okay. O una mujer que ve que su papá abusa emocionalmente o psicológicamente de su mamá y es común que o sea, no es raro que se replique esa conducta. Y que te digan, es que no sé porque siempre me relaciono con hombres abusivos. Pues porque Así lo aprendió, así eso fue estaba. lo que aprendió. Claro. Eso fue lo que vio. Roberto, para terminar, si alguna persona no tiene claro, dice, me siento intranquilo, pero no sé qué traigo, ¿así se vale llegar a un proceso de terapia? O sea, como que creo que a lo mejor sí, pero no sé bien qué. En un proceso de terapia se le ayuda para poder escarbar eso. Sí, y no es raro que en las generaciones más jóvenes lleguen así. Porque pues la mentalidad está cambiando a favor de recibir esa ayuda profesional, ¿sí? Entonces, cuando hay una inquietud, ¿verdad? Conviene, yo sí veo muy conveniente
acudir a ayuda profesional y en una primera sesión es cuando el terapeuta debe hacer una evaluación, ¿no? Hay que decir que no todas las personas necesitan una terapia o que cada terapia también tiene su propia especialidad, ¿no? Entonces, de una manera profesional, si yo veo que una persona necesita una ayuda, pero no es de mi campo, pues yo lo tengo que referir. Puede ser escalando en los niveles, como por ejemplo la psiquiatría, cuando hay necesidad de algún medicamento, o quizá en algunos jóvenes algo más como tipo de orientación profesional, que a veces eso también es muy común. Y hay gente que se dedica a eso. Oye, ¿sabes qué? Es que no sé qué hacer con mi vida. No sé qué carrera quiero, no sé si me quiero casar, no sé si me quiero quedar soltero, no sé. Claro. Y hay gente que se dedica específicamente a esa orientación. Entonces, puedes acudir o de una persona adulta, oye, pues estoy a la mitad de mi vida, creo que estoy llegando a mi crisis de los 40 y me estoy replanteando todo. Eso también no es nada raro, me topo con muchos casos de crisis donde a los 40 vuelve como una segunda adolescencia, ¿verdad? Y entonces es un momento para hacer un alto y replantearse, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo emocionalmente en el interior de la persona? Nadie de nosotros somos buenos jueces en nuestras mismas causas. Y como yo lo aprendí, ¿verdad? Un buen terapeuta, un buen psicólogo, va a terapia. Muy bien. Sí. Roberto, la gente que nos escucha y te quiere contactar, ¿dónde lo puede hacer? Puede ser a través de mi teléfono, que se los paso, es el 81 11 76 25 19. Ahí se puede comunicar para una primera sesión, por una evaluación, o también al correo roberto.lopez@familia.edu. Perfecto, muy bien. Pues Roberto, queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado en esta emisión. La realidad es de que creo que nos abres los ojos a mucha gente, como que para cuestionarnos cosas que vemos como normales. Y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias, ha sido un gusto y bueno, esperamos que esta no sea la primera vez que compartir alguno de estos temas. La primera de varias. La primera, sí, claro que primero sí. Dios. Bueno, y a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión, les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Les recuerdo que pueden escuchar este podcast en Spotify o en Apple Podcast. Pueden verlo también en YouTube. Se publica todos los jueves y si lo quieren ver en vivo, está publicado en nuestra Facebook, en nuestro canal de Facebook, todos los jueves por la tarde. Te dejamos nuestro correo hola@familylink.mx. No dejes de entrar a nuestro portal www.familylink.mx. Te agradecemos mucho y que pases muy buen día.